Adriana Constantin, la directora de MC Transilvania, que nos va a estar hablando del destino de Rumanía. Va a ser un webinar sobre todas las cosas más importantes que ver en Rumanía, así que es como un resumen un poco pequeño, pero bueno, para que la gente empiece también a conocer todos estos lugares. Espero que les sea de utilidad y pues muchas gracias por estarnos viendo y por estarnos siguiendo. Así que bueno, Adriana, sin más te dejo. Muchas gracias y bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros de nuevo o por la primera vez, ¿por qué no? Muchas gracias a Alfonso por ofrecernos de nuevo la oportunidad de presentar nuestro destino. Y vamos a hablar hoy en particular de Rumanía. Vamos a empezar. Vamos a hablar de Rumanía, sí, pero antes me gustaría presentarnos, decirles quiénes somos y dónde y cómo trabajamos. Nosotros somos una empresa receptiva, una agencia de turismo receptiva ubicada en Rumanía, creada por mí, Adriana Constantin, y por mi socio, Jean-Michel Corbet. A nosotros nos gusta decir que esta mezcla de rumano, de Rumanía y de Francia nos permite conocer mejor tanto las realidades de aquí como las de la Europa del Oeste y por el mundo. Y consideramos que para nosotros puede ser una ventaja. Tratamos todas las solicitudes a medida, les personalizamos según las preferencias de la agencia, de los viajeros, y por eso nos gusta ofrecer unos viajes temáticos que sean diferentes, que sean originales, exclusivos. Y por un lado nos gustaría, y vamos a seguir con este trabajo, dando lo mejor de nosotros justamente por el amor que tenemos al viajero y al turismo en general. Me gustaría mencionar que también, siendo en esta esquina del mundo, trabajamos los destinos de Bulgaria y Moldova y les aseguro que un itinerario a medida personalizado en los tres destinos darán una experiencia muy completa al viajero que conocerá tres países diferentes, pero muy dentro de un itinerario completo y volverán con una imagen completa, digamos, de lo que es nuestra zona. Hoy vamos a hablar de Rumanía en particular. Rumanía es un país que es miembro de la Unión Europea desde el 1 de enero de 2007. Es un país de 22 millones de habitantes, a lo mejor un poquito menos en realidad hoy, con una superficie de 237.500 kilómetros cuadrados. Dentro de los países europeos, somos considerados como un país mediano. La moneda en Rumanía es la moneda local, se llama lei, y el cambio que hay, el cambio mediano, por supuesto, para el euro sería de 4.8 lei y para el dólar de 4.4 lei. Vamos a seguir, pero no, justamente diciendo que el mapa que tenemos aquí en esta primera diapositiva nos enseña la variedad de sitios y de cosas que podemos ver en Rumanía. Desde castillos a ciudades medievales, a los Cárpatos, al Danubio, al delta del Danubio, a los monasterios del norte del país, a regiones tradicionales también en el norte. Tenemos una variedad de paisajes y de ciudades y de sitios turísticos que puede que un viaje a Rumanía ofrezca una imagen muy amplia, muy diversa y el viajero no se va a aburrir. Es un país que parece a lo mejor pequeño en el mapa, pero en plan distancias y aún más tiempos, necesita su tiempo, pero cada paso, cada kilómetro que se hace ofrece una experiencia y así consideramos que hoy podemos entrar un poco más en detalles sobre lo que son las regiones
turísticas. Adriana, yo te quisiera preguntar, en cuestión del dinero, ¿es necesario llevar bastante dinero en efectivo o hay varias facilidades, por ejemplo, que la gente pague en restaurantes y tiendas con tarjetas de crédito, tarjetas de débito y si hay bastantes cajeros en el país? El pago con tarjeta en Rumanía es común, o sea, no hay ningún problema de pagar en la gran mayoría de los sitios con tarjeta. La cadena de cajeros, la red de cajeros automáticos por el país es muy amplia, se encuentra con facilidad, con lo cual no recomendamos traer mucho dinero en efectivo. Por supuesto, hay sitios como por ejemplo los pequeños comercios alrededor de los sitios turísticos donde hay menos pago en efectivo y por esta zona sí. Y una vez en el destino, el guía ayudará a los viajeros de ir en los bancos, de ir en las oficinas de cambio y ajustar y cambiar de la moneda que se trae a la moneda nacional, porque también hay que decir que los pagos en otras monedas es poco común y excepcional, con lo cual sí, recomendamos, pero no un importe importante. Ahora depende efectivamente de cada viajero cuando estima que se va a gastar, digamos, en lo que sería la parte de recuerdos, souvenirs, pero para todo lo que es infraestructura, hoteles, restaurantes, tiendas regulares, se puede pagar con tarjetas. Vamos a seguir con las regiones turísticas principales de Rumanía. Este mapa que tenemos ahora enfrente nos enseña varias regiones, o sea, todas las regiones, tal como es clasificado el país en términos administrativos. Pero a nosotros nos interesa en particular la región de Transilvania, el país detrás de los bosques, tal como se conoce por la multitud de novelas, ¿no?, que se han escrito. Nos interesa el sur y del sur, en particular la ciudad de Bucarest, que está aquí en el sur. Toda esta zona que allí vemos llamada Muntenia Oltenia, también se conoce como Valaquia. Luego nos interesa la región de Bucovina por los monasterios, que también les encontramos en la región de Moldova, que es la parte este del país. La parte norte, la región de Maramuresh, es la región más tradicional y también la región de Dobroja, la región donde hablamos del delta del Danubio y del Mar Negro. Hoy vamos a tratar de llegar a los sitios esenciales y principales del país, pero por supuesto no nos limitamos a los sitios que vamos a presentar hoy. Y si hay algún viajero o varias personas interesadas en otros sitios o en otras ciudades de las que vamos a hablar hoy, aquí estamos para tratar cualquier solicitud. Así que trataremos hoy de conocer Bucarest, que es la capital del país, Transilvania, Bucovina y Moldova, que son las regiones de los monasterios, la región de Maramuresh, que es la región más turística, más auténtica y más tradicional del país, y el delta del Danubio, que es una zona de naturaleza espectacular y que vale la pena de tener su plazo entre las regiones a ver en Rumanía. Bucarest. Bucarest es la capital del país. La primera mención de la ciudad fue en 1459 y no sé si por casualidad, pero fue justamente cuando Vlad el Empalador, el príncipe rumano que luego dio nacimiento a la leyenda de Drácula, era príncipe de Valaquia. Hoy en día la ciudad se ve como una mezcla de estilos. Tenemos el estilo francés que llegó en la capital al principio del siglo XX, cuando muchos rumanos se formaban en las escuelas francesas de arquitectura y también había muchos franceses que venían a Rumanía para renovar prácticamente la capital.
Por ejemplo, aquí en la foto a izquierda tenemos el Ateneo rumano, uno de los edificios más emblemáticos de hoy en Bucarest, que es una sala de conciertos. Bucarest también tiene el otro lado, el lado comunista, la arquitectura de la temporada comunista, y a derecha vemos el Parlamento que es el segundo edificio del mundo después del Pentágono, por cierto, el más grande de toda la ciudad y que vale la pena de ver. Teniendo su estilo típico, hoy sirve de sede del Parlamento de Rumanía, por eso tiene este nombre, pero también tiene una parte que se visita, las salas más importantes, más amplias, y es un edificio con una historia espectacular. La ciudad conoció también un desarrollo después de la caída del comunismo en 89 y por eso hoy en día se ve también un estilo moderno por toda la ciudad. Por ejemplo, en esta diapositiva, que también es con fotos de Bucarest, podemos ver toda la zona, en la foto central, toda la zona de lo que es el Parlamento. Se llama el centro cívico porque no hablamos solo del Parlamento, pero también de estos edificios que han sido construidos detrás. Es una zona donde imagínense que antes habían casas, iglesias, prácticamente se quitó todo para construir, a empezar con el año 83, este edificio que no está finalizado ni hoy en día. Y tiene, como decía, una historia a lo mejor triste, pero también es una prueba de todo lo que es el grandor, ¿no? de esta época. Pero también vemos edificios como la Casa de Ahorros que tenemos en esta foto a izquierda, o la Biblioteca Nacional. La Casa de Ahorros es un banco, la Biblioteca Nacional es la colección más grande de libros del país. Volvemos también a la época francesa en el casco antiguo de Bucarest, que ha sido renovado y que por completo en nuestros últimos años, y parece que dentro de lo que es un casco antiguo con zonas de bares y restaurantes en Europa, en este momento sería el más grande y el más animado. En la foto a derecha nos enseña que también hay una parte moderna que se desarrolla en esta ciudad, y creo que aunque es una cuestión muy personal de gustar o no, yo creo que la capital vale la pena, la capital de Rumanía vale la pena de ser conocida, porque justamente esta mezcla de estilos y de arquitecturas y de gente y de todo da una imagen bastante completa. Por cierto, nosotros solemos decir en Rumanía que Rumanía no es Bucarest o no es solo Bucarest, así que vale la pena también de conocer el resto del país. Adriana, ¿cuántos días más o menos consideras que es lo mejor para visitar Bucarest? Un mínimo sería un mediodía. Una visita en coche, en gran mayoría del tiempo, y también un poco a pie y algunas paradas para fotos, tardaría más o menos unas 4 o 5 horas. Si tenemos ya un día entero a disposición, podemos aprovechar por lo menos de una visita al interior del Parlamento, y luego si el viajero tiene 2 días completos y también si tiene interés en ver y conocer los sitios emblemáticos e importantes de la ciudad, la visita en 2 días sería una visita muy completa. No creo que más de 2 días serían necesarios porque no estamos hablando, a pesar de todo, de una ciudad enorme, pero por eso digo, desde mediodía hasta 2 días, según el interés y por supuesto según el tiempo que nos puede dedicar el viajero para esta visita, para esta ciudad. Tal como decía, Rumanía es también, no es solo Bucarest, ¿no? Rumanía también es Transilvania, esta región que tanto se evoca en los libros, una región de castillos, de ciudades medievales, con un paisaje muy verde. Tenemos los Cárpatos que cubren la tercera parte del país,
Tenemos todo el interior de Transilvania, que es una zona de colinas muy verde, muy fresca prácticamente, muy agradable, incluso en verano. Y vamos a tener así imágenes de las ciudades de Brasov, Sibiu, Sighișoara, Cluj-Napoca. Vamos a hablar un poquito del famoso castillo de Bran, conocido como de Drácula, del castillo Peleș en Sinaia, del castillo de Hunedoara y de la fortaleza de Alba Iulia. Poco a poco vamos a ir a cada uno de estos sitios, de momento en medio virtual, y ver prácticamente qué tiene que ofrecer Transilvania, ¿no? En el mapa, Transilvania se ve como la parte central y oeste, digamos, de Rumanía. Aquí esta zona naranja sería lo que es la región histórica y geográfica de Transilvania y está situada al interior de los Cárpatos. Prácticamente los Cárpatos van por el exterior de todo lo que es la región de Transilvania. La ciudad de Brasov, creo que podemos decir sin duda que es la ciudad más visitada después de la capital. De hecho, está la ciudad donde se llega con más facilidad, está a 3 horas en coche de la capital. Es la primera ciudad importante de Transilvania. Fue un centro comercial, económico, muy importante en Transilvania desde siempre porque era un nudo comercial muy importante. De aquellos tiempos, de cuando Brasov era ciudad importante, nos queda hoy la gran iglesia negra. Esta iglesia que es la iglesia más grande en estilo gótico entre Viena e Istambul y que tiene al interior una colección impresionante de carpetas orientales justamente por todos estos comerciantes que llegaban a Brasov y que regalaban carpetas a la iglesia. Brasov tiene el centro histórico tal como se ve en la foto a izquierda con la Plaza del Consejo. Tiene esta calle que es una de las más estrechas, de hecho, del mundo. Tiene la montaña Tâmpa detrás, que es una montaña donde se puede subir en telecabina. Es prácticamente el casco antiguo que se visita junto con el barrio Shkei que tenemos a derecha y un poquito más lejos con algunas iglesias más, con la primera escuela rumana. O sea, es una ciudad que ofrece en plan histórico y cultural mucho. Y tal como decía, sería una de las visitas más frecuentes para los viajeros que llegan a Bucarest y a lo mejor no tienen muchísimo tiempo para ver Rumanía y conocer Rumanía. Una ciudad también muy bonita y así un poco del alma, ¿no? Sería la ciudad de Sibiu, también situada en Transilvania. Una ciudad que fue capital europea de la cultura en 2007. Como estilo de arquitectura se acerca a Brasov, pero yo diría que es otra cosa, y lo es, por cierto. De hecho, tendríamos que decir que desde el siglo XI llegó a Transilvania una comunidad alemana muy fuerte, y todos estos alemanes dejaron prácticamente las ciudades medievales que hoy vemos en Transilvania. A principios eran 7, se llamaban Siebenbürgen, y Sibiu es una de las más emblemáticas. La visita en el centro de Sibiu supone la gran iglesia evangélica que vemos aquí en la foto, la iglesia católica, también la iglesia ortodoxa. Tiene la plaza grande, la plaza pequeña y sigue siendo un centro, una ciudad de muchas actividades, muchos eventos de teatro, de películas, hay festivales. En Sibiu hay algo que pasa prácticamente todo el tiempo. Llegamos ahora a la joya de las ciudades medievales de Rumanía y también de Transilvania, Sighișoara. Sighișoara es una fortaleza medieval que ha sido construida en el siglo XII. Es un sitio listado UNESCO, una ciudad que prácticamente es una de las más pequeñas entre las ciudades medievales que tenemos y es una de las pocas fortalezas de Europa y del mundo finalmente donde la gente vive todavía al interior.
Toda la ciudad antigua, el casco antiguo, está situado prácticamente encima de una colina y ahí vemos la Torre del Reloj, que hoy en día alberga un museo muy interesante. Vemos aquí la subida por el pasaje de las Damas Viejas. Hay plazas, hay iglesias que quedan todavía. Es una ciudad amurallada y se ve en cada esquina alguna torre de defensa. Se ven los muros que tienen casi 1 kilómetro de largo alrededor de la fortaleza. Es una ciudad con un encanto especial que impresiona sí o sí, en mi opinión. En Transilvania no tenemos solo ciudades medievales en estilo alemán de arquitectura, tenemos también ciudades como Cluj-Napoca, que fue la antigua capital de Transilvania y que se acerca como estilo de arquitectura, digamos, más al Art Nouveau de Hungría, ¿no? Es una ciudad muy importante hoy para las universidades, con un centro económico muy importante de Rumanía y hay una vida impresionante, un desarrollo impresionante en esta ciudad, de forma de que hoy en día llega a albergar unos eventos muy grandes. Por ejemplo, hay un festival de música, hay varios, pero algunos ya son de nombre internacional, llegaron a nivel mundial. Y siempre en esta ciudad también pasa algo, ¿no? Es una ciudad muy, muy viva, con muchos estudiantes y que completa finalmente muy bien la imagen de Transilvania. Llegamos al castillo Bran. Este famoso castillo que está conocido como de Drácula está de hecho más cerca de la ciudad de Brașov, o sea, volvemos un poquito atrás a la ciudad de Brașov y es un sitio que prácticamente lo encontramos en cada itinerario o en la gran mayoría de los itinerarios en Rumanía, justamente porque se llama como de Drácula. Ya hemos evocado en otros seminarios que tiene poco que ver en realidad tanto con la leyenda de Drácula como la historia real de Vlad el Empalador, pero es uno de los castillos más visitados de Rumanía. Es un castillo que también perteneció a la familia real de Rumanía, hoy es propiedad privada. Tal como se puede ver en algunas de las fotos al interior, hay muebles de esta época, cuando la familia real de Rumanía vivía aquí. Pero sigue por su forma ser un castillo bastante sobrio, bastante serio, que prácticamente fue construido como un castillo de defensa, de guardia entre Transilvania y Valaquia. Esto fue su destino original. También nos interesa decir que en este castillo organizamos con bastante frecuencia eventos privados para grupos de incentivos, sobre todo, y tenemos la posibilidad prácticamente de poner una carpa en el patio del castillo con vista, traer un grupo privado de actores para un espectáculo medieval Drácula, y esto sería prácticamente el top, ¿no? de los eventos organizados en el sitio relacionado con Drácula prácticamente. Pero si no, el viajero puede ver un castillo muy diferente de los demás, porque prácticamente cada castillo en este país, aunque hayan muchos, son diferentes. Adriana, este castillo, ¿qué tan lejos está de Brașov? Y es posible, por ejemplo, que alguien que no tenga muchos días pueda visitarlo desde Bucarest. Sí, el castillo de Bran está situado prácticamente a media hora, 40 minutos de Brașov, y en kilómetros sería lo mismo, hay 30 kilómetros. Si el viajero no tiene tiempo de pasar, de hacer un itinerario completo, la visita al castillo de Bran también se hace como excursión de un día. Lo más frecuente sería combinar con el próximo castillo que vamos a ver
y según tiempo, a veces con la ciudad de Brașov. Pero en general, desde Bucarest se hace una excursión al día a Sinaia y a Bran, porque Bran es un pueblo, es a 3 horas y media de Bucarest, si lo tomamos en línea recta prácticamente. Decía que esta visita del castillo de Bran se combina en general con el castillo de Peles. Este castillo de Peles está situado en Sinaia, que es considerada como la joya de los conjuntos de montaña, de las estaciones de montaña de Rumanía. Y tal como decía, es muy diferente de lo que es el castillo de Bran. Es un castillo muy rico, muy decorado. Rumanía no tiene una tradición real muy larga. Hemos tenido solo una familia con 4 reyes y estos son alemanes. Se llama la familia Hohenzollern-Sigmaringen de Alemania y fueron ellos quienes construyeron este sitio tan especial y tan diferente y en su época muy moderno y muy desarrollado. Y por eso y está situado prácticamente a 2 horas de Bucarest, o sea, desde Bucarest en 2 horas se llega a Sinaia y se visita este sitio que también en el mismo conjunto hay un otro castillo que se llama Pelișor y si los viajeros son interesados se pueden visitar prácticamente los dos y luego seguir a Bran o volver a Bucarest o seguir con el itinerario tal como está planeado. Un castillo que a lo mejor no se visita tanto todavía sería el castillo de Hunedoara, que está situado prácticamente hacia el oeste de Rumanía. Lo más fácil sería llegar desde Sibiu. Por ejemplo, si se pasan 2 noches en Sibiu, se puede ir en una excursión del día a este castillo de Hunedoara y a la fortaleza de Alba Iulia, que vamos a ver en la próxima diapositiva. Es un castillo que tiene también su historia relacionada incluso con la del Empalador, que está situado en una ciudad hoy industrial, pero que completa perfectamente la historia de los castillos de Rumanía y la diversidad de estos sitios. Y también en este día, cuando vamos a Hunedoara, podemos visitar la fortaleza de Alba Iulia, una fortaleza en estilo de arquitectura Vauban, tal como se puede ver en esta diapositiva a derecha, tiene una forma de estrella, una forma perfecta. Es un sitio precioso, un sitio que ha sido renovado por completo, que necesita su tiempo para disfrutar. Tiene catedrales, tiene la catedral ortodoxa, la catedral católica. Tal como estos viejitos, podemos pasar horas, algunas horas para pasear, para disfrutar y para conocer también su historia muy especial. Vamos al norte, vamos a la región de los monasterios, las regiones, podemos decir, Bucovina y Moldova. Esto sería la parte norte y este del país. Y los monasterios son famosos, los monasterios de Bucovina en especial son famosos por las pinturas exteriores que son originales del siglo XV, por la estructura que tienen con la arquitectura típica rumana, pero no tenemos que olvidar que tal como podemos ver en esta foto a izquierda, son situadas en una región preciosa, una región de colinas muy suaves, muy agradables, con vida tradicional, con costumbres. Y no estamos hablando de una región donde vamos de iglesia a iglesia y eso es todo. En el mapa podemos ver las 2 regiones que son la parte este prácticamente de Rumanía, pero se suele visitar justamente Bucovina, que sería la parte marcada un poquito más pequeña. Moldova también tiene sus riquezas, como la ciudad de Iași, las viñas, pero hoy dedicamos el día para hablar de estos monasterios y a evocar algunos. Voronezh, por ejemplo, es el más conocido, el más visitado. Se dice que el azul de Voronezh que podemos ver en estas pinturas es un azul único en el mundo y tiene este nombre, el azul de Voronezh. Vemos aquí la mejor representación del juicio final
que por toda Moldova prácticamente una representación muy detallada, muy interesante, que nos da mucho a conocer sobre la cultura local, también sobre lo que sabía la gente en aquella época, tal como veían la religión y toda la vida de los tiempos del siglo XV, cuando empezó prácticamente la pintura. La cosa más interesante es que estas pinturas son originales, o sea, tal como se ven en estas fotos, les vemos hoy en día en realidad y vale la pena de verlas y un buen guía va a explicar prácticamente todo lo que representan estas pinturas y por qué son tan diferentes. Porque sí, hay también el monasterio de Sucevica que tiene pinturas, o Moldovica, o Humor, los que vamos a ver, pero un buen guía puede hacer la diferencia en las explicaciones sobre las pinturas. El monasterio de Sucevica, tal como se ve en esta foto, está situado en una valle y es prácticamente uno de los más grandes en lo que son los monasterios pintados. Tenemos también el monasterio de Humor, que guardan las pinturas en un estado a lo mejor no tan bueno como los otros, más pequeño, más íntimo, podemos decir, sería el cuarto prácticamente que se visita y que completa muy bien la imagen de esta zona. El monasterio de Moldovica, uno que también un monasterio muy bonito son todos prácticamente. Pero aquí también vemos unas pinturas diferentes, originales y que prácticamente nos hacen entender aún más la historia de todo lo que es Bucovina y sus monasterios, que por cierto son listados UNESCO y representan un gran tesoro para Rumanía. Adriana, antes de que continuemos, esta región de los monasterios se me hace, la verdad, muy, muy bonita. ¿Recomiendas que la gente que visita por primera vez Rumanía vaya a esta región? Yo sí, recomendaría de todo mi corazón. Ahora dependerá mucho del tiempo, de la duración que el viajero nos regala para su itinerario a Rumanía, porque prácticamente si no disponemos de un mínimo de 8 días, sería un poquito complicado incluir los monasterios, sin quitar Transilvania, por ejemplo. O sea, para ver Bucarest y Transilvania y la región de los monasterios necesitamos unos 8 días. Luego vamos a ver un modelo de itinerario clásico, digamos, y sí, pero de recomendar, sí, recomendaría. Y creo que los monasterios de Bucovina, junto con el tema de Drácula y del castillo de Drácula, serían entre los sitios que el viajero más probabilidad tiene de conocer sobre Rumanía. Tal como he dicho hasta ahora, se visita Bucarest, se visita Transilvania, se visita Bucovina con los monasterios, pero vale la pena también de mencionar la región de Maramuresh. Es una región de tradiciones y madera, hemos dicho nosotros hoy, porque tal como pueden ver a estos niños tan preciosos, la gente de ahí se viste todavía en traje tradicional, sale el domingo en la iglesia vestidos así y prácticamente puedes ver en la calle, pasando por los pueblos, un espectáculo en vivo. Ves a la gente que sale, que está hablando, puedes tomar fotos y es una zona que guarda todavía prácticamente la esencia de la espiritualidad humana y de la tradición. Es una región de madera porque es la única zona del país donde encontramos las iglesias en madera, tal como se puede ver en esta foto, con techos muy altos. Todo está hecho en madera. Algunas de estas iglesias tienen cientos de años y siguen siendo en la forma original, pero hoy en día se siguen construyendo edificios de este tipo. Como región sería el norte-oeste, norte prácticamente del país, a la frontera con Ucrania, y es una zona no tan grande,
pero que vale mucho la pena por todo lo que incluye como sitio y como autenticidad prácticamente y como experiencias para el viajero. Las puertas de este tipo de en madera se siguen haciendo hoy en día, más decorada, más rica la familia. Cada línea representa un símbolo prácticamente. Las iglesias en madera, como aquí a derecha, también se están haciendo todavía, pero por supuesto que el mayor interés sería en las más antiguas. En la región de Maramuresh vamos a encontrar también un sitio famoso, el cementerio Alegre, en el pueblo de Săpânța, que es un cementerio básicamente regular, diría yo, pero tiene estas cruces esculpidas donde nos cuentan de una manera cómica la vida prácticamente de la persona enterrada. Y siempre hay alguna broma o un estilo de que te hace prácticamente sonreír. No es muy común sonreír al interior de un cementerio, pero este cementerio único en el mundo sí que lo puede hacer. Una zona no tan incluida en los itinerarios de Rumanía, pero que va por completo la pena de conocer, sería el delta del Danubio. El delta del Danubio es una reserva de la biosfera protegida por la UNESCO. Prácticamente es la tercera reserva natural de Europa y la quinta del mundo. Es una zona donde la multitud, la variedad de pájaros, de animales, de fauna y de flora es tan grande que sería difícil tratar de describir el delta del Danubio en palabras prácticamente, porque es una zona de naturaleza completa y a veces una extensión a esta región, que es verdad que está situada a unas 4 o 5 horas de Bucarest, vale por completo la pena, especialmente si hablamos de viajeros que son interesados en la naturaleza y que quieren conocer, de ver la naturaleza. Y aún más si la combinamos con los Cárpatos y con, por ejemplo, con un programa de observación de osos, puede ser una experiencia muy, muy, muy completa. Si miramos el mapa del país, prácticamente estamos hablando de esta zona que tenemos en el sudeste del país. El Danubio forma prácticamente toda la frontera sur de Rumanía, luego sube un poquito y está formando el delta con 3 brazos que luego va en el Mar Negro, que está aquí. Y así llegamos prácticamente al delta, a esta zona tan única. Nosotros la valoramos últimamente porque, de nuevo, y siento repetirlo, completa muy bien el país con todo lo que es los castillos, los monasterios, los Cárpatos, la naturaleza verde. Esta zona nos da la imagen total y completa de lo que es Rumanía. Adriana, ¿y más o menos cuántos días tú recomiendas para visitar este delta del Danubio? En mi opinión, para poder ver el delta, no al completo, porque esto es imposible incluso en una vida, una estancia de mínimo 2 noches, yo creo que se necesita. Los programas que nosotros organizamos suelen tener en general 3 noches, 4 días, porque el primer día y el último son días prácticamente de transfer al interior del delta y luego nos quedan 2 días bastante completos para ver el delta, para ir, por ejemplo, al bosque de Letea, que es único, para dar paseos en barco en los lagos, parar para fotos, para ver los pájaros. O sea, sí es mínimo 2, pero desde 3 noches ya podemos hablar de una estancia en el delta del Danubio. Me gustaría apoyarnos y apoyarles en unas palabras llaves si hablamos de Rumanía como destino turístico.
Hemos visto ahora una multitud de ciudades, de estilos de arquitectura, de historia, así que podemos decir que Rumanía es un país cultural. Por todo lo que tiene que ofrecer. Es un país de tradiciones, un país muy auténtico, muy vivo en este plan de las tradiciones, de las costumbres, y también un país medieval e histórico por todos estos tesoros, estas ciudades que tenemos especialmente en Transilvania, pero también por el resto del país. Rumanía tiene su encanto. Yo suelo decir que cuando me preguntan por itinerarios de lujo a Rumanía, lo más correcto sería decir que hablamos de encanto y de lujo del alma prácticamente, porque cada paso es una experiencia auténtica y la gente también es muy, muy auténtica y muy acogedora. Naturaleza sí, porque hay los Cárpatos, hay el delta del Danubio. Rumanía es un país verde, un país, tal como decía, fresco en verano y agradable en primavera y otoño. Y no hay zonas desiertas, no hay zonas donde no haya paisaje o algo que encante el ojo del viajero. Somos un país religioso, el 85% del país es de religión ortodoxa y muy creyente. La religión es muy presente en nuestras vidas. Tenemos un número impresionante de monasterios y de iglesias por todo el país y se siguen construyendo. Y es uno de los valores más importantes que tiene el pueblo rumano. El pueblo rumano que es un pueblo latino y eso es un punto muy importante. Somos un país latino, por el idioma, un viajero de habla español no tendrá problemas porque va a entender prácticamente, se sentirá completamente a gusto por entender las palabras a la gente. Por espíritu también somos latinos, la gente conserva todavía este espíritu de ser acogedores, de ser amables, abiertos, y eso creo que cuenta bastante en un viaje. Nos guste o no, tenemos a Drácula en Rumanía, un concepto que ya es conocido a nivel mundial. Y por supuesto, una otra palabra llave sería Transilvania. Porque hay casos cuando la gente dice, sí, hemos oído hablar de Rumanía, de Transilvania, pero de Rumanía sabemos menos cosas. Nosotros sabemos ya que Transilvania es una región de Rumanía, pero por cierto sería una de las palabras llave cuando hablamos de nuestro destino. Aquí hemos elegido, digamos, el itinerario más clásico de Rumanía para enseñarles un poquito cómo sería más o menos un itinerario, tal como decía yo, mínimo, ¿no? Para conocer Bucarest, donde llegamos. Luego para conocer Transilvania, yendo de Bucarest a Sinaia, donde visitaríamos el castillo Peles, el monasterio de Sinaia. El Bran, el pueblo de Bran con el castillo conocido como Drácula para llegar a Brașov. Luego sería, y aquí hay un pequeño error y lo siento, sería un tercer día cuando vamos desde Brașov a la zona de los monasterios, cruzando los Cárpatos por la primera vez y por el muy estrecho desfiladero de Bicaz. Tenemos un cuarto día dedicado a la visita de los monasterios de Bucovina. Luego volveríamos a Transilvania con destino final a la ciudad de Sighișoara, esta fortaleza medieval, pasando por otras ciudades de la región como Bistrița o Târgu Mureș, un poco más de infusión de Transilvania medieval en el sexto día, yendo de Sighișoara a la iglesia de Biertan, que también es UNESCO, y luego a la ciudad de Sibiu, y bajaríamos vía la valle del río Olt hasta Bucarest, pero no antes de ver uno o dos monasterios más, como Cosia, Curtea de Argeș, que ya son otra cosa. Estamos hablando completamente de otra parte de la historia, de otro estilo de la arquitectura.
y tenemos un día final de regreso o de continuación del viaje a otro país, cuando, por supuesto, según el tiempo, se puede visitar algo más en Bucarest o no, depende del vuelo. En un mapa, este sería el plan, aunque este mapa pone 1.200 kilómetros casi, en concreto es un itinerario que es de 2.000 kilómetros con todas los sitios que hemos mencionado incluidos, y por eso se necesitan unos 8 días para hacerlo. Prácticamente cubre todo lo esencial, lo importante del país, y sería, digamos, el itinerario clásico, pero a la vez completito del país. Si queremos luego añadir zonas como la región de Maramuresh o el delta del Danubio, por supuesto que tenemos que planear unos días más, y según el interés del viajero, ya podemos hablar de viajes desde 10, 12, incluso 15 días, si el viajero quiere ver por completo el país. A lo mejor me van a decir o van a pensar que las distancias no son tan importantes y tan largas, pero estamos hablando de una velocidad mediana de 50 kilómetros por hora debido al hecho de que no hay mucha autopista en Rumanía, y entonces necesitamos tiempo, no tanto distancia, pero tiempo para llegar de un punto al otro prácticamente. Adriana, perdón que te interrumpa. Quisiera saber, estas visitas que se realizan, ¿las haces por medio de auto o de minibús o se hacen a pie? ¿Cómo se hacen estas visitas? Las visitas en las ciudades principales se suelen hacer en una mezcla, digamos. O sea, en la gran mayoría de los casos se llega en coche o en bus hasta la entrada en lo que es la parte antigua, en ciudades como Brașov, Sibiu y Ghișoara, y luego la visita se haría a pie, porque los cascos antiguos son, por supuesto, sin acceso en coche. Y entonces el viajero tendrá que caminar un poquito para ver los sitios emblemáticos, para hablar con el guía y conocerles. Luego, por ejemplo, en el caso de los monasterios, se llega prácticamente hasta la entrada. Lo que es la capital del país sería más en coche que a pie debido a la dimensión, pero se harían paradas en los puntos esenciales, se harían pausas para tomar fotos ahí donde es posible y donde el viajero tendrá interés. Es una mezcla, pero por supuesto el guía o el chofer o el acompañante, si es un viaje acompañado, siempre hará atención a lo que necesita el viajero. Y si, por ejemplo, hay casos como Sighișoara, que está situada encima de una colina y el viajero tenga problemas de desplazamiento, siempre se encuentran alternativas. O sea, no, aunque no sea el mejor destino adaptados para personas con problemas de desplazamiento, en general se encuentran soluciones para que el viajero se sienta a gusto. Estos serían prácticamente los sitios, las ciudades, las regiones que queríamos presentar hoy. Repito de que no hemos hecho una presentación completa y total de Rumanía porque quedan muchos otros sitios de interés. Pero en cualquier caso, para cualquier pregunta que tenga, cualquier duda, en esta diapositiva y en general tienen nuestros contactos, tanto de mí como de Alfonso, y estaríamos encantados de contestar, de asistir, de presentar cualquier propuesta de itinerario y de contentar al final al viajero. Con esto le vamos a agradecer por su tiempo
por haber estado presentes y por habernos escuchado una vez más hoy. Esperamos que el contenido de hoy ha completado lo que ya conocían sobre Rumanía o ha abierto nuevos intereses. Y con eso dejo la palabra a Alfonso y les agradezco una vez más por su presencia y su tiempo. Pues muchas gracias, Adriana. De hecho, pues gracias a todos los que están aquí. Adriana, gracias por tu tiempo y por estas explicaciones que han sido, la verdad, muy interesantes. Y bueno, pues yo nada más me queda agradecerles que estén con nosotros, que nos estén siguiendo. Vamos a tener más seminarios pregrabados, uno por semana, así que bueno, esperamos que nos puedan seguir aquí en esta plataforma, ¿ok? Pues yo me despido. Adriana, muchas gracias. Buenas noches Gracias. en Rumanía y pues hasta luego y hasta la próxima. Hasta la próxima.